del siervo. Amén. La tentación del siervo. En el ambiente cristiano, dentro del cristianismo, hay dos tipos, y no me refiero a hermanos, si se puede decir comunes, sino dos tipos de líderes dentro del cristianismo. El uno están los siervos, que son las personas a quien Dios ha comisionado con un tipo de misión, y usted ha sido testigo de ese rol, porque sé que muchos de los que están aquí son siervos de Dios. Pero hay otro tipo, otro grupo, que son los engañadores, que son personas introducidas por el maligno para crear problemas dentro de la congregación o del ambiente cristiano. No son hermanos comunes, son también personas con apariencia de siervo, personas que se parecen al trigo pero son cizaña. Estas personas, los engañadores, su finalidad es conseguir algún beneficio del cristianismo. No necesariamente tiene que ser dinero, aunque todo se resume ahí. Hay otros que lo que buscan es el halago personal, la ovación de la persona, y eso, si tienen que invertir el dinero que tienen, lo hacen, porque su finalidad es conseguir ese beneficio personal. No he visto en los años que tengo en el Evangelio, y mire que uno ve muchos testimonios de personas que han salido del mundo del reino de las tinieblas, pero nunca he visto un testimonio de un engañador. ¿O usted lo ha visto? Una persona que diga en público, antes de conocer a Cristo, yo entré a la iglesia, me hice líder, me hice pastor, me hice apóstol, como se llaman ahora, me hice profeta, y tuve muchos años trabajando, conseguí mucho lucro, pero después conocí al Señor y ahora le sirvo al Señor. Empecé desde cero como nuevo creyente y ahora le sirvo al Señor. Usted nunca ha escuchado un testimonio de eso, ¿verdad que no? La Biblia llama a Satanás como el engañador. ¿Usted cree que Satanás no conoce al Señor Jesucristo? Lo conoce perfectamente. ¿Usted cree que los demonios no conocen al Dios a quien le servimos? Lo conocen mejor que nosotros. Y dice aún la Biblia que los demonios creen y tiemblan, porque la presencia de Dios les provoca a ellos un temor, pero no para arrepentirse. Le provoca miedo, pero no se arrepiente. El engañador emula el tipo de demonio, lo emula, o sea, pero siendo hombre. Esa misma actitud de conocer todo lo que se conoce de la verdad, pero no para recibirla. Amén. Por eso es que hay que tener mucha cuenta con los engañadores en medio de nosotros. Y hay muchas personas que viven defendiendo a esos tipos de personas. No juzgue para que no sean juzgados cuando uno denuncia a un engañador. Y todos los engañadores deben de ser denunciados y puestos en evidencia delante de todos los hermanos, para que todos los hermanos se cuiden de él. Amén. Entonces, por eso no estoy de acuerdo con que no juzgue para que no sea juzgado. Eso es una mala interpretación del texto bíblico, porque la Biblia nos manda a juzgar con justo juicio. No necesariamente nosotros ahora tenemos que quedarnos callados frente a las situaciones que estamos viviendo, sino que con justo juicio debemos de juzgar. Y un detalle de esto dice que el hombre espiritual lo juzga todo y no es juzgado por nadie, porque el hombre espiritual no juzga conforme a su criterio y a sus normas, sino juzga conforme a lo que recibe de la palabra. Y eso no puede ser juzgado por nadie, porque quien está juzgando no es el hombre, es Dios a través de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Si yo le digo a usted, la Biblia dice no robará, y usted sigue matando, yo no le estoy diciendo, yo no estoy juzgando a usted. Si usted sigue robando,
es Dios quien lo está buscando a través de su palabra. Cuando el pueblo rechazó el gobierno del Señor como rey en Israel, Samuel se sintió mal y le dijo: no te sientas mal, porque no fue a ti que rechazaron, fue a mí. Amén. Cuando usted da la palabra de parte de Dios, pero la palabra de Dios, y la gente no la recibe, no es a usted a quien están rechazando, es a Dios. Amén. Amén. Por eso yo no tengo problema de predicar lo que tengo que predicar, porque que se la averigüen con el Señor. Amén. Las tentaciones del siervo. En la Biblia hay, en los evangelios, tenemos, en todos los evangelios se encuentra el episodio de la tentación. Ese episodio de la tentación, dice la Biblia que el Señor es llevado por el Espíritu para ser tentado en el desierto. Hay un detalle en este asunto del episodio de la tentación. Lo primero es la forma en que el judío daba énfasis a algún tipo de verdad que él quería enseñar. Los judíos no utilizaban letra negrita como hacemos nosotros. Ellos no usaban eso. No usaban quizá subrayándolo, tampoco como hacemos nosotros. Por ejemplo, usted marca su Biblia cuando algo le llama la atención, usted la marca. En la escritura hebrea no existen esos tipos de marcas. Ahora, ¿qué hacía el judío para dar énfasis a algo que ellos querían que la gente supiera? Lo repetían. Y usted ve que usted leyendo algo en el mismo texto, encuentra que lo repite 2 y 3 veces y dice: pero si ya lo dijo, ¿por qué lo repite? Es para que nosotros sepamos que eso tiene mucha importancia. Hay un salmo que dice porque el Señor nos sacó de la tierra de Egipto, porque para siempre es su misericordia. Y ese salmo entero dice: porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Porque lo que quiere es que el lector entienda que la misericordia de Dios es para siempre. Entonces, para darle énfasis, lo repite una y otra vez. Eso pasa con las cosas que tienen mucha importancia en el cristianismo, en los evangelios. Se repiten en los evangelios sinópticos. El propósito de los evangelios sinópticos no es nada más cada quien decir lo que entiende, sino que era una forma de darle importancia a ese mensaje que Jesús había dicho. Entonces, vemos el caso de la tentación, que se repite en los 3 evangelios sinópticos, y todos tienen la misma línea, o sea, no varían mucho. Hay algunos casos que nada más lo mencionan, pero todos tienen la misma línea. Todos están de acuerdo de que el Espíritu Santo le llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el maligno, y ahí expresa entonces las tentaciones. ¿Por qué las tentaciones están ahí? Cuando yo leía la Biblia, yo decía: bueno, pero eso como que no concuerda con el asunto bíblico, o sea, con toda la historia bíblica. Tan como desubicado fue lo que yo entendía, porque viendo quién es que está tentando Satanás, y no es que ahora quiero, o usted crea que yo le estoy dando énfasis, no sé, a la personalidad de Satanás, pero hay algo que nosotros debemos entender del maligno. Una de las personas, o una de las entidades más estrategas que existe, es Satanás. Satanás puede planificar en todo un contexto hacer caer a una persona a largo plazo. Porque la gente nada más ve la tentación de Satanás. Por ejemplo, el joven que se está consagrando a Dios y la muchacha se le tira, como José, que se le desnudó la esposa del Señor donde él trabajaba, y uno ve al diablo ahí. Pero hay métodos que Satanás utiliza a largo plazo y empieza sembrando algo en la persona para cosechar muchos años después eso que sembró.
Usted debe de entender algo, que Satanás está aquí primero que nosotros. Y que al momento de la creación ya Satanás estaba ahí. Y nos conoce perfectamente. No crea que Satanás no conoce cuáles son sus debilidades, él las conoce. Hay mucha gente que cree como que Satanás ignora muchas cosas de nosotros. Satanás nos conoce perfectamente, porque nos asignan demonios desde el momento en que estamos en la barriga. Nos asignan espíritus para que nos zarandee y nos lleve al propósito que Él quiere conseguir en el individuo. Entonces hay que entender la magnitud de conocimiento del enemigo, pero no es para alabarlo, adorarlo por esos tipos de cosas, sino para que nos cuidemos. Pablo hacía mucho hincapié en que no ignoremos las maquinaciones del enemigo, porque cuando el hombre tiende a no darse cuenta cómo el enemigo trabaja, es una presa fácil. Entonces, querido hermano, sepa que nuestro enemigo no está jugando y que conoce mucho y que sabe mucho. Entonces, véalo desde ese punto de vista. Amén. Amén. En el caso de las tentaciones, vemos un episodio que, mirando la personalidad de Satanás como estratega, está como desubicado. Porque fíjese, tenemos tres tipos de tentaciones en ese ambiente. La primera es: convierte esta piedra en pan. Pero usted lee la Biblia que fue que terminó el ayuno. Después de haber terminado el ayuno, el Señor sintió hambre como era natural, y aparece Satanás y le dice: si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Yo pregunto, si la finalidad era que él terminara el ayuno, ¿por qué no fue a mediados de ayuno y no vino con una piedra y que convierten en pan, sino mandó un muchachito con miel silvestre y cosas del entorno, y langosta del insecto ese que los israelitas lo comen? ¿Por qué no mandó un muchachito con eso? Y dice: ay, maestro, yo le he visto con hambre, venga, porque la finalidad era, suponiendo, ¿verdad?, que terminara el ayuno a destiempo. Pero no pasó así. Después de haber terminado el ayuno, Satanás viene con una tentación hasta cierto grado desubicada, porque si era que comiera y lo obedeciera, era más fácil que le llevara el pan. ¿Verdad que sí? Pero esa no era la finalidad. La finalidad no era que él terminara el ayuno, porque la tentación viene después del ayuno. En este caso, hubieron momentos más adecuados para que esa tentación pasara. Y en la Biblia, usted en toda la historia de Jesús encuentra momentos que, poniéndome yo en lugar de Satanás, no en cuanto a su maldad, sino como estrategia, yo no lo usaría ahí. Un ejemplo de esto, cuando Jesús alimenta a los 5,000, que no había nada, ¿verdad? Porque entonces Satanás no le aparece ahí y le dice: convierte la piedra en pan. ¿Verdad que ahí como que se acomoda más? Si el asunto era obedecerlo, también, ahí como que se acomoda más. Entonces Jesús viene y le dice lo que le dice. No sé cómo sería en ese caso, pero la finalidad no era el asunto de convertir en sí la piedra en pan, que ahorita vamos a hablar cuál era el propósito de todo eso. La segunda tentación está en lanzarse. Lo lleva al pináculo del templo y le dice que se lance, porque Cristo está. Eso está en el versículo 5 y 6. Dice: entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevará, no sea que tus pies tropiecen sobre piedra. O sea, lo lleva a un lugar alto y le dice que se tire. Yo pregunto, pero para tú tentar a una persona para que se tire de un sitio, siendo Satanás, tú tienes que llevarlo a un sitio, a un sitio donde no está, porque donde él estaba no era el desierto, era arenoso, y él estaba en tierra firme. Lo lleva al pináculo
a un lugar alto, al pináculo del templo, para que se tire. ¿Qué pasa? Que en los episodios de Jesús, en el libro de Lucas 4, 29 y 30, que lo vamos a leer, hubo un episodio que se acomoda más para ese tipo de tentación. El libro de Lucas 4, 29 dice así, y lo voy a leer un poquito más para atrás, el 28. Y todas las sinagogas se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose, echaron a Jesús fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad, para tirar a Jesús desde allí. No es el momento adecuado para decirle, pero si tú eres el Hijo de Dios, tírate. O deja que te tiren, porque tú vas a quedar en el aire ahí. Y quizá era en el caso de uno, pensaría así, pues así la gente cree que me ven, cuando me vean flotando, porque yo llegué allá abajo sin un rasguño, pero no pasó así. No fue el momento cuando Satanás utilizó la tentación. Fue en un momento desubicado también. Pero, ¿qué otra tentación? Está en el asunto de los reinos del mundo. Todo esto te da de decir, postrado me adora. En el mismo desierto. ¿Qué lugar mejor para esa tentación sería? Cuando allá en la entrada triunfal en Jerusalén, cuando todas las personas lo ovacionaban y gritaban, bendito el que viene el Hijo de David. O sea, el que entraba, todo el mundo vociferaba que era el Cristo. Y era el mejor momento para decirle, todo esto te daré si postrado me adoran. Pero no pasó así. También fue desubicado en tiempo. Pero ¿por qué razón están desubicadas en tiempo? Porque Satanás no tuvo en cuenta eso. Claro que sí. Yo lo que creo que Satanás fue obligado a hacer eso. Porque aunque no lo crean, hermano, y aunque Satanás diga lo que diga, Satanás está sujeto al propósito de la voluntad de Dios. Él puede decir lo que diga, pero él no se gobierna. Y por eso es que ustedes en las tentaciones, que el Espíritu lleva a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Quizás Satanás dijo, no, yo no voy, no, usted sí va. Yo no lo voy a hacer, usted lo va a hacer. Y entonces conocemos esta escritura. Pero ¿por qué razón Jesús la desubica en tiempo y en espacio? ¿Qué perseguía el Señor con todo esto? ¿Qué nos quería dejar dicho el Señor? No tan solo la repite como algo muy importante, sino que también la desubica en tiempo y en espacio. Y lo que leemos la Biblia, vemos como que la tentación como que no encaja dentro de ese tiempo, como que algo raro. Entonces eso nos lleva a pensar y a decir, pero debe de haber algo más, porque esto como que no es de ahí, pero es de ahí. El propósito de eso, hermano, y es el motivo de este estudio o conferencia, es conocer cuál es el propósito real de esas tentaciones. Generalmente cuando las personas hablan de ellas, hablan sobre cómo la palabra funciona basado en las tentaciones, pero yo no vengo a hablarle de eso. Yo no vengo a hablarle sobre cómo la palabra funciona para contrarrestar el maligno, porque también usó la palabra, pero yo entiendo, ¿verdad?, que la posición de que algunos lo usan de contrarrestar con la palabra las tentaciones del maligno es correcta, pero yo no vengo a hablarle sobre eso. El propósito real de esta tentación es enseñarnos que en varios tiempos, o sea, Jesús estaba ilustrando la iglesia que iba a surgir y que Él iba a establecer en la tierra.
Yo no sé si usted se da cuenta que las tentaciones se parecen al periodo que duró Israel en el desierto. Digo que se parecen porque muchas de las referencias que Jesús usó en esas tentaciones eran de ese tiempo, no eran de otro tiempo, eran específicamente de ese tiempo. Y estaban los israelitas en el desierto y Jesús fue al desierto, pero Jesús lo hace de una forma más rápida, en 40 días. Amén. O sea, el propósito real de eso no era en sí el tiempo de sin comida que andaba, sino lo que él quería enseñarnos en esto. Amén. En la primera tentación, versículo del 1 al 4, que lo voy a leer para mantener fresco lo que quiero dejarle dicho. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra que Jesús usó, lo usó como referencia a Deuteronomio 8:3. Dice Deuteronomio 8, en el versículo 1, dice: todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, tendrá cuidado de ponerlo por obra, a fin de que vivan y se multipliquen y entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor te ha traído por el desierto durante estos 40 años. Te acordarás de todo el camino que el Señor te ha traído por el desierto durante estos 40 años. ¿Pero para qué? Para humillarte. Eso es el Señor. Eso no es el diablo. El Señor lo llevó por el desierto para humillarte, probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardaría o no sus mandamientos. Esa fue la razón por la cual pasan todo ese proceso. Y dice, lo pone un poquito más fuerte: Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive del pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Jehová. Fíjese, Jesús tomó como referencia eso, pero era para que nosotros fuéramos allá y entendiéramos algo muy importante: que cuando Él estableciera su iglesia, Él también la iba a pasar por el desierto. Y que el mismo Dios nos iba a llevar a tener hambre, a tener necesidades, para que nosotros supiéramos, y Él también, si le hemos de servir o no. Hoy en día, hermano, hay muchas personas que han caminado por el desierto y que se le han prometido villa y castilla, diciendo: el Señor te va a sacar de ahí y tú vas a ver, tú vas a ser rico. En una iglesia por ahí dijeron que tú ibas a ser millonario. Están los hermanos haciendo cocote, los pobres ahí. Todavía estamos esperando que eso pase. Estamos esperando, porque ojalá sean todos millonarios. Pero toditos van a ser millonarios. Y como estamos todos en el desierto, esa tentación nos está enseñando algo. No tan solo de que Dios nos está procesando por el desierto, sino ahora lo que el maligno está tentando para que se haga. Él le lleva una piedra y se convierte en pan. O sea, que tú de la nada fabrique lo que no existe en ese momento.
O sea, que de una piedra que no se come, tú hagas alimento, lo convierte en alimento. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo con todo eso? Que cuando Él pasara a su siervo, a sus hijos, por el desierto, para Él procesarlo en todas esas necesidades, Satanás iba a tentar a su iglesia para que los siervos se aprovecharan de su condición de siervo y convirtiera sus necesidades en riqueza. ¿Y si cómo va a ser? ¿Cómo así? Muchas personas, hermano, como son influyentes por el ministerio que tienen, quieren ahora salir de esa olla que el Señor nos ha puesto a todos, y ahora empieza a manipular la palabra para que esos hermanos que también están caminando con el desierto al lado de Él, fabriquen alimento para Él. Y ahí es donde usted ve la diferencia que hay. Hay un grupo de personas autonombrados de ciertos ministerios, apóstoles, profetas, etcétera, etcétera, que son las personas que más dinero tienen y viven quitándole lo poco que tiene el otro para ellos lucrarse. Pero esos son los engañadores. Ahora, esa influencia de ellos pasa también a los que realmente son siervos. Y ahora el siervo que se ve en la necesidad y con un oído sordo diciéndole, no, el siervo de Dios siempre tiene que tener lo mejor, y el siervo de Dios esto y lo otro, y porque somos representantes de Dios aquí tenemos que tener lo mejor. Entonces nos llevamos de esa influencia. Mire ahí donde está la primera tentación. Entonces empezamos nosotros a utilizar eso y a sacar de una necesidad que estamos todos a producir alimento para nosotros. Hermano, es triste que en este tiempo muchas personas que fueron usadas por Dios en determinados momentos han caído en esos errores. Le han creído esas voces que le dicen que no, usted no tiene que andar así. Me acuerdo yo que en una ocasión llega una persona a mi iglesia y dice, del que está pasando necesidad que se revise. Yo tragando un cable. Dije yo, pero Dios mío, pero yo no estoy pecando. Y ahora le enseñan a usted que usted está mal porque está en pecado. Y eso es mentira, porque la Biblia dice que Dios nos llevaría al desierto para probarnos, para procesarnos, y Él mismo provocaría la necesidad en nosotros. Esos tiempos de hambre que estamos pasando en determinado tiempo es para que nosotros, para Él ver nuestro propio corazón, para saber si le seguimos a Él por la preventa. Gloria a Dios. No es que somos menores que nadie, porque el estar en esa situación nos está diciendo, tú eres siervo mío y por eso yo te estoy procesando en el desierto. No esos farsantes que nos han vendido sueños, nos han hablado mentiras, falsos profetas, obreros fraudulentos que se han lucrado del evangelio. No son esos los siervos de Dios. Somos los que estamos pasando trabajo en el desierto. Y como dijo el apóstol Pablo, sé vivir cualquiera que sea mi situación. Gloria a Dios. Sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en necesidades. Todo eso a mí nada me quita el sueño, lo que quiere dejar dicho con todo eso. No me molesta vivir así, porque sé vivir, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cualquiera que sea mi necesidad, Él me fortalece para que yo pueda terminarla. Entonces dejemos de escuchar esas voces de hacernos ricos, porque nuestra herencia no es ahora. No es ahora. Usted quiere la riqueza de las naciones, entonces procure mantener su corona.
Y la Biblia dice que para el reino milenial todas las naciones llevarían su riqueza a Jerusalén. Pero usted tiene que entrar al reino milenial como gobernante, no como gobernado. Porque la Biblia dice que aquellos que no tuvieron parte en la primera resurrección, la muerte segunda tiene potestad sobre ellos. Y todo el que sobrevive de la gran tribulación, la muerte segunda tiene potestad sobre ellos. Entonces entre al reino de los cielos, pero como gobernante. Amén. No es ahora. No es ahora que vamos a recibir las comodidades que usted ha soñado. No, no es ahora. La segunda tentación, la del versículo 5 de Mateo 5 al 7, dice así: entonces el diablo le llevó a la ciudad santa, y lo puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará, y en las manos te llevarán, no sea que tus pies tropiecen sobre piedra. Jesús le contestó: también escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor con esto? Que para este tiempo, para el tiempo de la iglesia, porque parece que en los tiempos cuando inicia la iglesia tenía muy claro esto, pero al pasar los años se van perdiendo cierto tipo de cosas. Y hoy en día, con el analfabetismo que hay bíblico, y que a las personas no les gusta leer la palabra, y que prefiere otro tipo de cosas que no es eso, no conoce entonces su historia. Aleluya. Y hemos caído en los mismos errores pasados una y otra vez. Lo que nos corrigieron allá en el principio, todavía lo estamos haciendo. Porque no estamos atentos a lo que dice la palabra. En este caso, el Señor entonces es llevado a un lugar alto para que se tire, confiando en la protección divina. ¿Qué es lo que nos quiere dejar dicho esta tentación a nosotros hoy en día? Que muchos de nosotros, hermanos, quizás el Señor tiene un momento de preparación para cada uno de nosotros. Y hay muchas personas que se desesperan en el tiempo de preparación. El Señor me llamó para esto y van y se tiran para allá, porque eso es lo que ellos quieren hacer. Y muchas veces no es obediencia a Dios. Hay otras cosas detrás. Me acuerdo yo que en una ocasión encuentro me hago un sueño en la que el Señor me dice: pídeme lo que tú quieras. ¿Cuánto le gustaría que el Señor le diga eso? Pídeme lo que tú quieras. Y yo, en ese momento, entonces empecé a pedir en oración lo que yo quería. Yo le decía al Señor: Señor, yo quiero que tú me des poder para deshacer las obras de Satanás. Una petición noble, dice uno. Y empecé día tras día la misma oración, como él dijo que le pidiera lo que quiera. Yo empecé a pedir lo que yo quería. Luego, con el tiempo, el Señor entonces se me aparece en sueño por segunda vez y me dice: te he dado conocimiento de mi palabra, ¿qué más tú quieres? Y eso fue algo tan consciente. Yo estaba muy consciente de lo que yo pedía y de todo. Y yo le dije: no, yo quiero que tú me des poder para deshacer las obras de Satanás. Al momento de pedirlo, hermano, mi deseo quedó desnudo delante de él. Y fue tan duro. Porque lo que me estaba motivando no era un deseo noble de servir a Dios. Era que las personas vieran al siervo que Dios usa. Porque muchas veces queremos los dones
que nuestra personalidad se vea, ay, va el siervo de Dios. Donde va ese siervo la gente botea. Mi deseo quedó desnudo y me sentí tan mal. Porque cuando nos encontramos con Dios, lo que somos queda puesto en evidencia. Y usted lee la Biblia cuando el profeta Isaías se encuentra con Dios y dice, ay de mí que soy hombre inmundo, con labio inmundo. Y vivo entre gente de labio inmundo. Aleluya. Porque la presencia de Dios revela lo que somos. Amén. Y me acuerdo yo, hermano, fue un sábado. Ese día nunca se me va a olvidar. Fue un sábado y yo me desperté llorando porque ya yo no quería eso. Y yo le decía al Señor, le oraba y le decía, es muy fácil si tú estás adulterando o robando o haciendo algo físico, dejarlo. Pero ¿cómo tú te sacas un mal sentimiento? Y yo realmente no sabía. Y ahí llego al retiro del ministerio y estamos ahí orando. Yo nada más al Señor le pedía perdón. Y le dije que yo no quería eso. Que no quería nada. Que si Él quería que yo estuviera así, yo no tenía problema con eso. Pero yo no quería que nada que Él me diera me hiciera perderlo a Él. Aleluya. Gloria a Dios. Y luego, a través de su palabra, explicándoselo a otro, el Señor me dio la respuesta que yo estaba preguntando. Y lo que dice el libro de Santiago, que dice, adúltero, ¿no sabe que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cuando habla que pedimos y no recibimos, porque pedimos los dones, pedimos los ministerios y no los recibimos de parte de Dios. Porque nuestra finalidad es contender, es ser el más grande. Y el Señor entonces no tan solo dice que no lo reciben de él, sino dice, adúlteros, ¿no sabe que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y me atribulaba eso porque yo era un adúltero. Yo era un amigo del mundo. Mis deseos me habían amistado con el mundo. Gloria a Dios. Y me habían hecho cometer adulterio religioso. Y cuando leo más para abajo dice que vuestra risa se convierte en lloro. Lo que el Señor esperaba de mí ya yo lo había hecho. Y desde ese momento empecé a calmarme, porque no es fácil, hermano, cuando somos expuestos delante de Dios. Desde ese momento, hermano, renuncié a cualquier cosa que me apartara de Él, cualquier cosa. Si el Señor me dice ahora mismo, yo quiero que tú empieces de cero, yo no tengo problema con eso. No tengo problema con eso bajo ninguna circunstancia. Porque entiendo que más importante que lo que podamos exhibir de nosotros es al Dios a quien le servimos. Amén. Entonces, por esa razón, no escatimos esfuerzo ni nada para abandonar lo que tenga que abandonar, aún sea el ministerio que Él me comisionó porque me corrompí. Aún sea eso, lo abandono sin ton ni son. Pero ¿qué pasa, hermano, con el caso de esto? Pero no es tan solo que nuestros deseos malignos, carnales, nos impulsen a ceder a una tentación de Satanás, de arrojarnos de un lugar donde no deberíamos de hacerlo, sino que también esos malos deseos nos llevan a tomar malas decisiones. Empezamos nosotros, porque nosotros decimos que la obra es el Señor, pero soy yo el que decido. Soy yo el que decido. Esto es del Señor, del título. Pero soy yo el que decido. Yo soy el mandamás. Y empezamos a volvernos tiranos dentro de nuestras congregaciones, a no escuchar a nadie, a no escuchar ni siquiera a Dios y su palabra, porque queremos hacer lo que queremos,
nos volvemos obstinados y rebeldes, producto de los tiempos. Porque en este tiempo, y nos escudamos y nos abanderamos con el texto bíblico de Mateo que dice, por causa que por causa del amor de muchos se enfriaría. Dice, no, pero que por causa del amor de muchos se enfriaría, o sea que el amor a usted se le enfrió. Y lo que nos diferencia a nosotros, que el mismo Jesús lo dijo, que en esto conocerán si son realmente mis discípulos y se aman los unos a los otros. Y usted está diciendo que el amor se le enfrió. Entonces empieza a tomar decisiones por encima de Dios. Ya no le consulta ni espera una respuesta. Hace lo que le da la gana. Y empieza a dañar el cuerpo, a podrirlo en pedazos. Y ya no es la iglesia del Señor, es un zombie despedazado caminando. Aleluya. Hediondo, supurando inmundicia. Porque hacemos lo que queremos. Producto de esta tentación. El Señor nos estaba diciendo que íbamos a llegar el tiempo en que eso iba a ser propicio y que inclusive lo íbamos a ver como conveniente. Pero ¿qué pasa? Dios confió en nuestro discernimiento para que lo viéramos. Y no lo vimos porque estábamos en otras cosas. Mucho brincoteo, mucha cosa y poca palabra de Dios. Poco mirar su palabra y mirarlo como espejo. Poco de eso. Nuestro culto parece más conciertos mundanos. Aleluya. Gloria a Dios. De palabra de Dios. Llega el hermano con necesidad de algo de parte de Dios. Necesidad de que se le diga algo. Y se le da música. Y ahí se aprovechan los falsos profetas, personas poseídas por demonios, para entonces, como nosotros no estamos haciendo lo que debemos, Satanás tiene sus emisarios dentro, poseídos, dando profecías falsas para crear un ateo de esas personas. Gloria a Dios. Es necesario, hermano, que atendamos a esto. Es necesario. La última tentación, y es inclusive la más evidente, porque esta se ve, por lo menos esta última que nombramos, se ve más en grupos pequeños. Pero esta última tentación es más genérica, más grotesca. Dice aquí en el libro, en el versículo 8 al 10 dice, y otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Aleluya. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y solo a Él servirá. Cuando nosotros tocamos esto, lo hacemos quizás porque para mandarle fuego, un ejemplo, a ciertas entidades religiosas que utilizan la adoración de ídolos. Esto fue escrito para nosotros. Porque para el hombre común, el hombre natural, Dios ha decretado, usted lo lee en el libro de los Hechos, de que todo hombre proceda a un arrepentimiento. Amén. Y Pablo le dice que todo lo que han sacrificado los gentiles han sido a los demonios. Aunque usted tenga buena intención, todo lo que usted ha sacrificado, todo lo que nosotros sacrificamos fuera de Dios, ha sido a los demonios. O sea que esto no le puede corresponder a ellos, sino a personas que ya están sirviéndole a Dios, personas llenas del Espíritu Santo. Acuérdese que en la tentación pasa cuando Jesús recibe el bautismo y es lleno del Espíritu Santo. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de una persona llena del Espíritu Santo que llega a este tipo de cosas.
Entonces, esta persona, Satanás viene y le dice que se postre, que él le iba a dar el cambio a todos los reinos del mundo. ¿Usted sabe qué era lo que le estaba ofertando con eso? Mirándolo desde el punto de vista de exclusivo a Jesús. Bueno, yo te voy a dar, por lo que tú vas a morir ahora, yo te lo voy a dar sin ningún tipo de problema y sin necesidad de que tú vayas a la cruz. Pero el asunto no era eso, porque Dios sabía perfectamente cuál era su misión. O sea, él no podía ser engañado. Es como duro decir, bueno, él lo tentaron a ver si caía. No, Satanás sabía perfectamente. Inclusive yo creo que Satanás no quería ni decírselo, porque él sabía que se iban a escribir, porque él sabía que el creyente iba a estar pendiente a eso. Y es por eso que ha utilizado todos los métodos para que nosotros no veamos la Biblia. Aleluya. Hay una tendencia por ahí que anda buscando códigos y profecías, cosas con unos asuntos numéricos, contando, que da el nombre de fulano. Eso es disparate, para que usted no vea, hermano, lo que la Biblia nos está diciendo. Para que veamos más la Biblia como un oráculo, como un asunto de consulta, como una carta de tarot, y no como una verdad de principio que nos rige en la vida. Y él hizo todo su asunto para que nosotros no veamos esto, para que al momento de hacerlo nosotros caigamos como niños en este tipo de cosas. Satanás le dice que le iba a dar todo, que no está diciendo eso con el Señor, que para su iglesia. Y eso no se esperó en tiempos finales. Si usted ha leído la historia de la iglesia, ha leído sobre la historia de Constantino, que Constantino, por conveniencia personal, porque se estaba disputando el reinado de Roma con un primo, y para ese tiempo, hermano, la mitad del imperio romano era cristiano, y no cristiano como ahora, porque ahora todo el mundo dice que es cristiano, haciendo fechoría y haciendo lo mismo que hacían en el mundo. Yo soy cristiano. Y engañan uno, bendiciones, varón, bendiciones. Gloria a Dios. Con esos coros raros. En ese tiempo, hermano, ser cristiano involucraba perder la vida. Esa mitad del imperio romano eran cristianos fieles, porque si lo encontraban o se sabían que eran cristianos, lo mataban. Amén. Usted escucha otros emperadores que utilizaron a los cristianos como antorcha para iluminar el estadio romano, y se lo echaban a los leones para que se lo comieran. Usted conoce la historia de Juan, el apóstol, que en el mismo estadio romano fue echado en una olla de aceite hirviendo para freírlo ahí como papa. Y que este hombre sale sin un rasguño, y que como no pudieron matarlo, lo desterraron a la isla de Pasmo. Estamos hablando de cristianos de ese tipo, no los de ahora. Gloria a Dios. Y en ese tiempo, hermano, la iglesia se desenfocó, porque Constantino empezó a darle prebenda a la iglesia. Hay de los hermanos que han vendido sus ovejas como botín para las campañas. Empezaron a recibir prebendas, y la iglesia que no quería, al final se dio. Y Constantino, usted conoce la historia de Roma, que Constantino mudó la capital de Roma, hizo una ciudad que se llamó Constantinopla, y lo que era la capital, que es el Vaticano ahora, se quedó en control de los cristianos. Entonces, cuando los cristianos fieles empezaron a zapatearse, porque no aguantaban el hedor de la inmundicia que se había cosechado en la propia iglesia, entonces sus propios hermanos empezaron a perseguirlo y a matarlo. Y de ahí es donde usted conoce la historia de la iglesia católica. El asunto, hermano, que eso no ha cesado. Y esos hermanos que nos desprendimos de eso, llegamos con la visión de no volvernos a contaminar. Pero entraron, como dice la Biblia, que en los últimos días
la gente teniendo comezón de oír, se amontonarían falsos maestros conforme a su propia carnalidad. Y cada quien elegiría lo que quería escuchar. Y esos hermanos entonces empezaron a alentar de nuevo a volver a los gobiernos. Hay una línea cristiana de hoy en día, que es la que llevan la mayoría de los autonombrados apóstoles y profetas, que ellos dicen que para que Cristo venga hay que tomar el gobierno. Y utilizan algunos textos del Antiguo Testamento para embobar a uno así. Una cortina de humo nos tiran ahí. No. Y padre confiese y declare ahí, ya con eso usted está agarrado. Entonces, en esa condición, ellos dicen que nosotros debemos de tomar los puestos políticos para que entonces Cristo pueda venir, porque de la única forma que Él puede venir es así. Eso enseñan esos barbarazos. Mas sin embargo, las enseñanzas de las Escrituras y la historia de la iglesia nos ha dicho que no se puede mezclar una cosa con la otra, porque Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Y le dijo a Pedro: si yo quisiera que ustedes pelearan por mí, yo le hubiera pedido al Padre una legión de ángeles para que me vinieran a defender. Yo no le he dicho en ningún momento a usted que me defienda. Y eso se nos olvidó. Y al momento de las elecciones, los políticos vienen aquí a hacernos el bulto y las cosas, prometernos disparates. Y esas cosas que ellos viven prometiendo, con fundita y cajita, comprándonos con preventa. Y muchos han cedido a eso. Otros han visto como un avance del evangelio, de que los evangélicos ocupen los puestos gubernamentales. Hoy están los grandes líderes allá codeándose con los hijos de Satanás ya, uno al lado de otro. Oh, qué bueno, qué bueno. Y Jesús nos dijo con esta tentación que no cediéramos a eso, que no nos mostráramos ante este mundo vil, que manteniéramos nuestra posición ante eso. Provocaría un odio hacia nosotros. Y es increíble que los ministerios cristianos sean premiados, o los supuestos ministerios cristianos sean premiados por las grandes instituciones que ahora vieron como avance. Me acuerdo yo que yo leí en un periódico, iba a trabajar por ahí en un taller, y leo en un periódico que sale que los cristianos para ese tiempo estaban abogando porque se le incluyeron en el casamiento. Hoy en día es una realidad y lo han visto como un avance. Hermanos, se han postrado ante el enemigo. Y el enemigo ahora lo que debía de provocarle problemas en su entorno, porque estamos haciendo el trabajo que Dios nos comisionó, estamos desplazando las huestes espirituales. Ahora el enemigo nos premia porque no estamos haciendo nada de eso, sino que nos hemos hecho amigos de Él. Y lo quieran poner, hermano, como lo quieran poner. Muchos cristianos se han vendido a Satanás, esperando la admiración del mundo. Y vemos como gran cosa cuando nos aplauden. Hay pastores que son favoritos en la televisión, y no es porque ellos tengan un programa, porque tener un programa no es problema. Se lo buscan de todos los programas. Pues como no tiene ningún tipo de identidad y se amista hasta con los brujos, y tiene una posición neutral. Ahora todo el que va del programa de televisión le pregunta: ¿usted está de acuerdo con los matrimonios gay? A ver qué es lo que usted dice. Y si usted dice que no, le cae encima. En Estados Unidos, muchos siervos de Dios han sido llevados a la justicia porque han dicho públicamente que el homosexualismo es pecado. Y le duela a quien le duela, el homosexualismo es pecado. Aunque digan que no. Gloria a Dios. Muchos siervos de Dios han sido procesados en la justicia en Estados Unidos por eso. Y otros han tenido miedo y se han vendido. Hasta han cambiado
pasajes bíblicos y una nueva Biblia ley, acomodado a su antojo. Iglesia en Brasil gay, evangélica. Que ustedes nos excluyen. No, hermano, no compartimos su pecado. Conviértase a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Es tiempo, hermano, que nosotros miremos a Dios. Padre, te doy gracias, Señor Jesús, porque me has permitido predicar tu palabra. Esto que está pasando. Y quizás dirían algunos, pero ya yo tenía eso. Como en aquel momento dije yo, ¿cómo me saco yo un mal sentimiento? Es necesario que nos arrepintamos de esas malas obras. Y si es posible, hermano, llamar a aquellos que dañamos, aquellos que mal enseñamos por conveniencia, y decirle, hermano, yo me equivoqué, yo he cedido a las tentaciones del maligno. Yo quiero el perdón de usted y del Señor. El que hace eso no se hace menor, porque le han dicho que usted no puede hacer eso. Para mí, una persona que tiene la calidad de reconocer su pecado, aún delante de la persona a quien afectó, es una persona digna de confianza. Pero aquellos que se quedan callados y que prefieren llevar el látigo de la muerte y de la condenación encima, con tal de no doblegar su ego, entonces esos van a ser juzgados por Dios. Dice Juan el Bautista, previo a que el Cristo se manifestara, y es evidente y es urgente que ese mensaje llegue. Porque clama en el desierto, enderezad el camino al Señor, para que Cristo pueda manifestarse de una forma plena. Es necesario de que su iglesia enderece su camino. Es necesario de que sus siervos empiecen a hacer lo que Dios le mandó. Es necesario de que no miremos el desierto, sino que agradezcamos a Dios por todo el proceso. Y mañana, cuando heredemos la corona de vida, entonces mañana glorificaremos a Dios en aquel día, porque fue bueno y misericordioso, porque Dios a quien ama corrige. A quien ama corrige. No es que lo dejan como está. Hermano, yo amo a Dios cuando me da mi boche y me siento bien. Oh Dios, tú estás atento de mis maldades. Tú no quieres que yo me pierda gracia por corregirme. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Padre, te doy gracias, Señor Jesús, porque me has permitido predicar tu palabra.